Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a las personas de la universidad, como el profesor Juan Jesús, que me invitó para estar acá y es pues un honor hacer parte pues de este congreso. Lo que voy a hacer es presentar básicamente de una manera muy rápida el tema de gestión del conocimiento. Dentro de los temas centrales del octavo congreso es precisamente uno es el tema de riesgos, donde varios colegas han hecho presentaciones, y el otro es el de knowledge management, que en español es gestión del conocimiento, y entonces es lo que vamos a hacer. Me voy a basar mucho en mi modelo, pues he tenido la oportunidad de trabajar el tema por muchos años y he estructurado un modelo de gestión del conocimiento. Y entonces lo que voy a hacer es presentar dos componentes de ese modelo y, por supuesto, en la primera parte poder explicar de qué se trata exactamente eso, qué es eso de la gestión del conocimiento. Entonces lo que voy a hacer es voy a compartir pantalla para que sea, pues digamos, mucho más fácil, y entonces con mucho gusto también cuenten con la presentación. Entonces los encargados en su momento pues la harán llegar. Cuéntenme si es ya full la presentación para ustedes. Asumo que sí, ya como la tengo en pantalla completa, ya dejaré de ver chat, entonces confío que la están viendo. Ok, entonces, como les contaba, gestión del conocimiento o knowledge management, que es exactamente lo mismo, pues español e inglés. La primera pregunta que uno se hace es, oye, ¿y por qué tanto énfasis en la gestión del conocimiento hoy? Tal vez ustedes como estudiantes no lo han escuchado mucho, pero seguramente en empresas cada vez se escucha más. Es un tema que nace en los años 90, no es un tema nuevo, pero en Colombia sí lo es. Entonces, en Colombia todavía son pocas las empresas que tienen un departamento o una oficina o un líder de gestión del conocimiento, pero a nivel internacional, por ejemplo, en Estados Unidos es un tema muy posicionado desde hace más de 15 años con fuerza, y por supuesto mucho más desde sus inicios, pues experiencias interesantes. En Europa, por supuesto, y hoy en países como China, Japón y Corea del Sur, es un tema supremamente fuerte. ¿Por qué la gestión del conocimiento? Pues precisamente por la era en la que estamos, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido es que el mundo se ha movido por diferentes eras, más o menos hace unos 30.000 años, según a quien le pregunte uno, pues tuvimos la oportunidad de dejar de ser nómadas y nos volvimos sedentarios. Es decir, antes los humanos lo que hacían eran, iban recolectando frutos, comiendo, y así se la pasaban en la vida. Y hace 30.000 años descubrieron la semilla. Cuando descubrieron la semilla, se dieron cuenta que pues entonces valía la pena quedarse quietos, se volvieron sedentarios, empezaron a hacer crianza de animales, y en ese momento surge la famosa era agraria. En la era agraria, pues el que tenía la tierra se convertía en el poderoso, el que tenía recursos, y el que no tenía la tierra, pues era pobre. En 1800 o finales de 1700 aparece entonces una segunda era, que era la era industrial. Entonces, en la era industrial lo más importante era la máquina. Quien tenía máquinas, pues tenía el dinero, quien tenía infraestructura, pues tenía el poder. Y luego, en los años 60 del siglo pasado, gracias al auge de los, digamos, sobre todo al desarrollo de la capacidad de los computadores y el abaratamiento de sus costos, entonces surge la era de la información. Y en los años 90, 1990, más o menos 1995, se le suma la palabra conocimiento. La diferencia entonces entre información y conocimiento es que cuando hablamos de información, estamos hablando de datos organizados en un contexto que le dan significado. Cuando hablamos de conocimiento, es esa información en la cabeza de personas. No es suficiente tener información. Si ustedes miran su biblioteca tiene bases de datos, tiene libros, eso es información, pero si no está en la cabeza de ustedes, pues no es conocimiento. Las empresas se dieron cuenta que no era suficiente tener información y buenos computadores,
buenas capacidades de almacenamiento, sino que se necesitaba que tuvieran las personas esa información en la cabeza. Entonces, cuando la información se convierte en parte del cerebro humano, es conocimiento. Por eso, entonces, hoy el énfasis no está en los activos tangibles, hoy está en los activos intangibles, es decir, eso que está en la cabeza de los trabajadores. Entonces, hablamos de la gestión del conocimiento porque estamos en la era de la información y el conocimiento, y hoy el activo más valioso de todos es el conocimiento. Entonces, con una ventaja, ¿no? En la era agraria, si uno nacía pobre porque no tenía tierra, moría pobre, los hijos eran pobres, los nietos eran pobres. Hoy todo cambia y como hoy el activo más importante es el conocimiento, si uno nace pobre, pero estudia, adquiere conocimiento, entonces va a cambiar su nivel de vida y en un momento determinado deja de ser pobre gracias precisamente al conocimiento. Entonces el conocimiento genera oportunidades que no generaban pues ni la era agraria ni la era industrial. Con base a eso, entonces lo que estamos diciendo es que no podemos hacer gestión del conocimiento si no hay trabajadores que están aprendiendo, compartiendo y aplicando conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento está muy, muy basada en talento humano o en personas, y ese es el enfoque precisamente que yo manejo. Ahora, ¿qué necesitamos entonces? Necesitamos por lo menos 3 cosas. Les voy a compartir mi modelo y pues, de manera general y luego pues de manera específica algunos componentes, pero entonces necesitamos tener claro, listo, cuáles son los procesos de la gestión del conocimiento. 2, si eso se trata entonces de humanos, los humanos son los que tenemos conocimiento, los computadores tienen datos e información, entonces necesitamos saber un poco de las variables humanas, ¿no? Porque si no hay humanos que aprenden, pues entonces va a ser difícil hacer gestión del conocimiento. Y lo tercero es que los humanos, los trabajadores, operan en un contexto. Entonces es muy importante también ver algunas variables de las organizaciones que facilitan el que las personas compartan conocimiento. En ese contexto, entonces les contaba que dentro de las publicaciones que yo he hecho, una es este libro. Este libro lo publiqué en el año 2020, en pandemia, pues en pandemia, yo soy profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, pues estábamos trabajando de manera remota y me quedaba tiempo, entonces tuve chance de organizar algunos documentos que tenía y pues lo convertí en este libro que se llama precisamente Modelo de Gestión del Conocimiento basado en talento humano, y algunos digamos, de sus apartes los voy a compartir. Este es el modelo. Entonces, si uno quisiera ver, bueno, ¿qué tiene por dentro el modelo? Es este. ¿En qué nos vamos a focalizar hoy? En los bombillos. Los bombillos están en blanco, entonces lo que significan los bombillos son los procesos de la gestión del conocimiento, que está ahí en la mitad. Entonces aparece procesos de la gestión del conocimiento, hay una flecha que habla de flujos de conocimiento, porque el conocimiento es dinámico, ¿no? La información es estática y el conocimiento es dinámico. Entonces, si ustedes tienen un archivo en el computador del año pasado y lo miran hoy, sigue igualito, no ha pasado nada. Pero con el conocimiento es diferente. Cada vez que ustedes escuchan algo, por ejemplo, ahorita que están escuchando esta conferencia, lo están integrando a lo que saben. Algunos de ustedes ya tienen preguntas, algunos de ustedes ya tienen reflexiones, porque el conocimiento es dinámico. Entonces no se queda quieto, sino se sigue moviendo. Y lo que vamos a ver entonces es que los procesos de la gestión del conocimiento son la creación, la organización, la distribución y la aplicación del conocimiento. Los bombillos que se ven en el modelo, ¿no? Que ahora voy a explicarlos. Y 4 grandes cosas. Depende de personas, como yo les decía ahorita, en la parte inferior izquierda, hay unas condiciones organizacionales que hacen que finalmente eso se pueda dar o no, que son las 2 cosas de las que voy a hablar ahora por razones de tiempo, y hay otras 2 de las que no voy a hablar por razones de tiempo, que serían el diseño organizacional y las capacidades organizacionales que están en la parte de arriba. En el modelo, y eso es muy importante que lo tengan claro, la gestión del conocimiento toma como base la estrategia organizacional. Entonces, la gestión del conocimiento está al servicio de la estrategia organizacional. Entonces, si una empresa
tiene como metas para este año, por ejemplo, incrementar las ventas, generar nuevos productos, mejorar la percepción de clientes, y esto es lo grande que quieren hacer, entonces la gestión del conocimiento ayuda para que eso sea posible. No quiere decir que la gestión del conocimiento no pueda ayudar, digamos, a otro tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de ustedes que están muy focalizados en los temas de riesgo, seguridad y salud en el trabajo, pues uno podría aplicar la gestión del conocimiento, por ejemplo, para poder ver cómo hacemos para proteger justamente eso, la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces se puede, digamos, llevar a un segundo nivel, pero normalmente fue pensada en la estrategia, es decir, lo más alto que tiene una organización. Con base en eso, entonces, sí, lo que quiero ahora es profundizar un poco en la primera promesa y es, bueno, ¿qué es eso de la gestión del conocimiento? La mayoría de autores mmm, podrían estar en de acuerdo con esto. No hay total consenso, entonces, mirando, por ejemplo, lo que presentó ahorita el administrador colega Carlos, pues algunas están y otras no están, ¿no? Entonces, digamos, pero en general lo que uno diría es que si uno mira al azar 3 libros de gestión del conocimiento, va a ser más o menos consistente en que son creación, organización, distribución y aplicación de conocimiento, que lo voy a ampliar ahora. Si lo miramos en la derecha, pues entonces están los subprocesos de cada uno de ellos. Entonces, en resumen, uno podría decir que una empresa que gestiona conocimiento es aquella que es capaz de crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento. Entonces, lo que voy a hacer ahora es explicar cada uno de estos procesos y específicamente los subprocesos para que quede mucho más claro. Arranquemos entonces con el primero. Gestionar conocimiento es crear, digamos, conocimiento organizacional. Y aquí, como veíamos atrás, hay 2 subprocesos, ¿no? La adquisición y la generación. Hablemos del primero, la adquisición. La adquisición es identificar y traer para la organización conocimiento de afuera. Entonces, yo como empresa o como entidad pública todo el tiempo estoy monitoreando y lo que hago es traigo de afuera conocimiento. Aquí la directriz es que no puedo traer cualquier conocimiento, sino lo que traigo es conocimiento que efectivamente viene de referentes. Ese es un error frecuente que hacemos en Colombia y es que, por ejemplo, una entidad pública abre un concurso o una licitación y de los 10 que se presentaron escoge el mejor. Eso es un error, porque ¿quién garantiza que de esos 10 que se presentaron hay algún referente? Frecuentemente uno escucha en entidades públicas, yo fui directivo público, yo fui subsecretario de Salud de Bogotá, y frecuentemente la queja en entidades públicas es, no, ese que se ganó el concurso, la licitación, no es bueno. Pues, ¿por qué? Porque no tuvimos la precaución de poder traer conocimiento de referentes. Entonces, antes de cualquier adquisición de conocimiento, tenemos que preguntarnos quiénes son los mejores. Como les cuento, trabajo, yo soy consultor y trabajo con la Javeriana y por supuesto también hago consultoría, pero una experiencia que les quiero compartir es cuando estábamos diseñando el MBA. El MBA es la maestría en administración de empresas de Javeriana. Recuerdo que mirando metodologías, una de las metodologías que usamos mucho es la metodología de casos. Entonces, Javeriana se hace la pregunta, ¿quién es referente en el mundo de casos empresariales? Y la respuesta era la Universidad de Harvard. Entonces, ¿qué hace Javeriana? Pues hace un convenio con Harvard para 2 cosas. Lo primero es para que podamos tener acceso a la base de datos de casos, que la tenemos. Y 2, un convenio para que cada año 2 profesores de administración de empresas de la universidad fueran a Harvard en un curso que ellos hacen de verano para entrenar a profesores en metodología de casos. Yo fui en el segundo año del convenio y entonces ese sería un ejemplo de adquisición de conocimiento. Traemos conocimiento, pero no de cualquiera, no del que nos lo ofrezca, sino del mejor. Si no, lo estamos haciendo mal. Creación de conocimiento no solamente es adquisición, es decir, traer de afuera, sino también es hacer adentro. Hacer adentro sería como precisamente esa creación de conocimiento que hacen los
trabajadores de la empresa. Los trabajadores de la empresa tienen una ventaja enorme y es que ellos conocen la empresa. Entonces, como conocen la empresa y conocen los clientes y tienen, digamos, experticias, entonces también gestionar conocimiento es facilitar que los empleados puedan efectivamente generar ideas juntos y a partir de eso crear conocimiento. No quiere decir que todo el conocimiento creado sale a la calle como producto o servicio, y ahora lo veremos precisamente en la explicación, pero lo inicial es también los trabajadores tienen ideas sobre cómo hacer las cosas mejor. El segundo proceso es la organización del conocimiento. Y la organización tiene también dos subprocesos, la documentación y el almacenamiento. La documentación se refiere a escribir el conocimiento. Eso lo hemos hecho bastante bien dentro de lo que yo llamo el kinder organizacional, que es todo lo que tiene que ver con certificaciones. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con manuales, procesos y procedimientos, eso es documentar el conocimiento. Es decir, bueno, ¿y cómo se hace entonces tal producto? Eso está escrito y entonces eso es documentarlo. En lo que todavía estamos mal, y no lo estamos haciendo bien ni en entidades públicas ni en privadas, es que no estamos documentando el conocimiento tácito de expertos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene 10 vendedores, ¿por qué hay un vendedor estrella? ¿Y qué es eso que hace el vendedor estrella que no hacen los demás? Eso no está escrito. Eso está en la cabeza del vendedor. Entonces, una tarea pendiente es poder ver cómo documentamos el conocimiento experto de trabajadores de tal manera que luego lo podamos transferir. Entonces, ese es, digamos, un pendiente que todavía necesitamos trabajarle mucho, sobre todo en el contexto colombiano. De las cosas que yo he hecho es diseñar un instrumento para medir los procesos de la gestión del conocimiento y cuando uno lo aplica en empresas o entidades públicas, este es uno de los que sale mal, la documentación del conocimiento. El otro subproceso de la organización del conocimiento es el almacenamiento. Es decir, tener eso ya sea en papel, pero claro, ya eso casi no ocurre, o tenerlo en repositorios digitales, que es lo que están haciendo la mayoría de las organizaciones, ¿no? Eso va muy bien en Colombia. Una de las ventajas que tenemos es que para empresas chiquitas hasta cierto nivel, pues uno puede tener en la nube documentado, almacenado lo que está documentado. Entonces, digamos, la ventaja es que es barato y por supuesto las empresas que tienen, digamos, más recursos, pues por supuesto tienen unos repositorios muy sofisticados a los que puede uno acceder a través de su intranet y eso va bien y digamos no es una preocupación. El tercer proceso se llama la distribución del conocimiento. Y en la distribución, es decir, la transferencia de conocimiento entre personas, se puede hacer a dos niveles, de manera electrónica y de manera, digamos, cara a cara. Todo lo que ya está escrito, está documentado y por supuesto almacenado, es muy fácil de tener acceso a ello a través de manera electrónica, ¿no? Entonces, digamos, en los repositorios digamos, del conocimiento de la empresa están muy bien almacenados, pues uno puede acceder, ¿no? Entonces uno entra a la intranet y uno necesita, por ejemplo, una norma o uno necesita un manual, pues simplemente lo que va es tiene acceso a eso, ¿no? O si no está tan sofisticado, pues uno sí le puede decir a un compañero, oye, me puedes mandar por correo electrónico la norma X o el manual Y y eso se puede hacer. Decir que la distribución del conocimiento se hace utilizando pues, las herramientas de tecnología de información y comunicación. Pero claro, como les decía ahorita, ¿y qué hacer entonces con el conocimiento clave que no está documentado? Entonces, ¿cuál es la opción? Compartir conocimiento. Compartir conocimiento básicamente es el intercambio de conocimiento cara a cara porque no está escrito. Entonces, si yo le pregunto a alguien, oye, pero ¿cómo es que haces esto? Y la persona me dice, no, pues mira, yo lo que hago es esto, eso es compartir conocimiento, ese intercambio de conocimiento que lo hacemos precisamente cara a cara y lo hacemos de esa manera porque no está escrito. Es un excelente mecanismo para poder efectivamente facilitar que se dé esta gestión del conocimiento. Y el cuarto proceso es la aplicación del conocimiento. Si esto no fuera parte de la gestión del conocimiento, esto sería un tema filosófico, ¿no?
pero no puede ser filosófico, tiene que ser un tema aplicado, porque toda entidad pública tiene una misión que normalmente está dada por algún tipo, digamos, digamos, de norma, una ley, una ordenanza, un acuerdo. Entonces, se existen por ley o por norma, y entonces necesitamos que haya pruebas, evidencias de lo que hacen. Y por supuesto en las empresas con mayor razón, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la aplicación del conocimiento, hay dos niveles que sería como la utilización de ese conocimiento y la reutilización del conocimiento. Esta aplicación del conocimiento es equivalente a lo que en otro campo de investigación y aplicación se llama innovaciones. Entonces, las innovaciones es ser capaces como empresa o entidad pública de generar nuevos productos o nuevos servicios. Es muy importante porque estamos hablando de empresa, son las utilizaciones del conocimiento las que venden, ¿no? Las que generan rentabilidad, las que generan precisamente pues los resultados favorables para los accionistas o para los dueños. Entonces, al principio decíamos creación del conocimiento. Entonces, en la creación del conocimiento uno tiene una idea que trabaja y comparte con otros. Y la clave es que ese conocimiento sea paqueteable para que salga a la calle. Entonces, si yo fui capaz de crear un nuevo producto o un nuevo servicio y lo pongo a mis clientes, entonces es la utilización del conocimiento. Dentro de eso, una opción es la reutilización. Entonces ya no estaríamos hablando de una innovación, digamos, en sentido estricto, sino estaríamos hablando como una innovación incremental, ¿no? Es decir, un mejoramiento. En consultoría eso sí que ocurre. Les contaba que yo diseñé un instrumento, pues, en español para poder trabajar el diagnóstico de la gestión del conocimiento. Y yo he hecho varios, este es uno de los que he hecho. Y yo recuerdo que la historia es que antes de que yo hiciera eso, yo aplicaba o adaptaba más bien y traduje un instrumento, digamos que estaba en inglés, pero digamos era un poco cansón ese instrumento porque tenía preguntas abiertas de sí, no, de selección múltiple. Y una vez una organización, una fundación empresarial me dijo, oye, yo sé que tú haces instrumentos, ¿por qué no diseñas un instrumento para esto? Y cuando lo tengas listo, seremos tu primer cliente. Y así fue. Me tomó mucho tiempo, invertí muchas horas y lo logré. Entonces, para ponerles como de manera metafórica, supongamos que lo que me pagó esa empresa era 1 peso por la aplicación, pero yo realmente invertí 2 pesos. Mm, Cuando lo hice la segunda vez, recuerdo que la segunda vez fue una entidad pública, entonces esa entidad pública me pagó el mismo peso, pero yo le invertí 1 centavo nada más, porque lo que ellos querían era que al instrumento donde decía la palabra trabajadores, lo cambiáramos por servidores y un par de cositas más. Entonces, eso es una reutilización del conocimiento. Es el mismo instrumento con unas adaptaciones mínimas que ellos me pidieron hacer. El valor es el mismo, el peso, pero entonces, por supuesto, me quedaron 99 centavos y por supuesto, en las siguientes aplicaciones, poco a poco, ese instrumento empezó a generar, digamos, rentabilidad. Por eso las empresas consultoras ganan tanta plata, ¿no? Porque le dedican a generar una metodología, una herramienta, le invierten en eso y luego con los clientes, pues por supuesto, les va súper bien. Entonces, la gestión del conocimiento no sirve simplemente para echar carreta, sino sirve para poder generar productos y servicios de valor. En el caso de ustedes que están muy focalizados en temas de riesgos y en temas de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, pues uno también tendría que pensar en lo mismo, y es decir, si yo fuera capaz de identificar el conocimiento clave que en esta empresa me permite garantizar la salud y la seguridad de mis trabajadores, entonces lo lograré. Entonces, no simplemente un administrador de riesgos es aquel que sabe las normas y las recita. Eso es una tontería, eso lo puede hacer perfectamente pues una máquina, ¿no? La clave es poder ver, dadas las condiciones de una empresa, entonces, cuál es el conocimiento clave para poder prevenir, cuál es el conocimiento clave para promocionar la salud y cuál es el conocimiento clave precisamente para poder garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Entonces ya no es simplemente actuar de manera autómata, sino poderlo hacer de manera mucho más consciente. Entonces, en ese sentido, si la empresa no tiene un determinado conocimiento, entonces entramos acá, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver entonces es, no lo tiene, entonces vale, ¿de dónde lo traemos, no? De una norma del Ministerio de Salud, la traemos de OCHA, era el nombre que nos decía Carlos, ¿de dónde lo traemos? Si hay una cosa que nos pueda traer que es de valor, adquisición, ¿no? O no, venga, sentémonos y trabajémoslo eso, generación. Bueno, y escribámoslo, ¿no? Para que los trabajadores nuevos que lleguen para la inducción lo conozcan, almacenémoslo, ¿no? Entonces, bueno, ¿tienen plata? No, pues entonces venga, hagámoslo en papel. ¿Tienen plata? Sí, claro, entonces pongamos eso en un repositorio digital. Distribuyámoslo, mandémoslo por correo electrónico, eh, facilitemos que las personas tengan el link para poder acceder a eso, pongamos a la gente a compartir conocimiento, a dialogar al respecto y luego seamos capaces precisamente de generar utilizaciones del conocimiento, una metodología, una herramienta que lo que permita precisamente es que ese conocimiento empiece a generar ya dividendos en lo que nos interesa, proteger la salud, manejar los riesgos y por supuesto, si tenemos por ejemplo oficinas en Bogotá, pero también tenemos oficinas en Casanare, pues nos toca hacer adaptaciones para el Casanare. Allá no tienen las mismas garantías que acá, entonces bueno, ¿cómo paqueteamos eso para que los trabajadores del Casanare tengan acceso a ello? Entonces, como ven, es conocimiento hoy es, insisto en eso, el activo más valioso con el que cuenta una organización pública o privada para lograr su estrategia. Si dentro de la estrategia es muy importante para ellos poder pensar en el tema de la salud, pues efectivamente lo podemos hacer. Hay diferentes organismos, digamos a nivel internacional está un organismo que es la APQC, que pues antes estaba dedicado a temas de calidad y hoy pues está muy dedicado a temas de gestión del conocimiento. Y dentro de lo que la encuesta que ellos aplican a miles de empresas en el mundo, pues por supuesto, sobre todo en Estados Unidos, lo que encuentran ellos es que para estos 2 años, las prioridades en gestión del conocimiento son estas: identificar y mapear el conocimiento clave. Esa es una prioridad, ¿no? Entonces decir, listo, si el conocimiento es importante, de todo ese conocimiento, ¿cuál es el conocimiento clave, no? Entonces, como les decía ahorita, listo, pero ¿cuál es el conocimiento clave que me va a ayudar a garantizar la promoción, la prevención y la protección de la salud de los trabajadores? Eso toca identificarlo. Dos, el tema de transferir conocimiento, supremamente importante. Y de eso voy a hablar un poquitico más adelante porque tenemos un problema que es un problema cultural y es que a la gente no le gusta compartir conocimiento porque siente que si lo hace está en riesgo su cargo. Entonces, eso es un problema de cultura que vamos a hablar ahorita. Otra prioridad, digamos, de gestión del conocimiento es facilitar colaboración entre diferentes equipos de trabajo. Como las organizaciones son complejas y el conocimiento clave que manejamos es complejo, eso ya no lo puede saber una sola persona. Entonces, como son diferentes personas y diferentes oficinas las que participan, es muy importante entonces que aprendamos a trabajar colaborativamente para compartir conocimiento. Muy importante en la encuesta de ellos todo el tema de gestión de contenidos, de información y por supuesto, pues que esos contenidos no sean simplemente, digamos, eh, accesorios, sino que sean precisamente basados en conocimiento. Con eso entonces veíamos que en el modelo hay como diferentes, digamos, condiciones para lograrlo, pero vamos a hablar de dos. El tema de personas y por supuesto de condiciones organizacionales. Si yo quiero que esto sea posible, es decir, que la gestión del conocimiento sea una realidad en mi empresa, desde el punto de vista de las personas, ¿qué variables debería tener en cuenta? Y aquí están identificadas 4: creencias, actitudes, autoeficacia y competencias. Voy a hablar entonces brevemente de cada una de ellas. Entonces, recuerden que estamos acá en el modelo, parte inferior izquierda e inferior derecha: personas y condiciones organizacionales. Hay más cosas, pero digamos, si le trabajamos sobre todas estas dos cosas, entonces esos flujos de conocimiento para crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento van a ser una realidad.
La primera variable de personas es el nivel de las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son proposiciones mmm, que las personas tienen muy enraizadas en la cabeza. Entonces, cuando yo digo yo creo en Dios, tengo precisamente ese principio muy enraizado en la cabeza y es muy difícil de cambiar. Entonces, lo que tenemos que trabajar en nuestras organizaciones es gestión del conocimiento como creencia, es decir, que nos creamos de manera muy fuerte en nuestros cerebros de que efectivamente crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento es absolutamente importante. Si no es una creencia, pues entonces va a estar más débil. Un segundo nivel más débil, pero supremamente válido, es el tema de las actitudes. Entonces las actitudes ya no son tan profundas como las creencias, sino son evaluaciones que uno tiene favorables o desfavorables sobre determinadas cosas. Entonces, si yo creo que la gestión del conocimiento es peligrosa, es decir, que si yo comparto conocimiento es peligroso porque entonces mi conocimiento ya lo tienen otros y entonces yo qué, me van a echar porque ya finalmente yo no soy valioso. Eso puede ser una creencia o puede ser una actitud. Si es profundamente enraizada es una creencia o si es algo que no está tan enraizado, simplemente es como una evaluación desfavorable que yo tengo hacia el compartir conocimiento, pues entonces la buena noticia es que se puede cambiar. Y como les decía ahora, estos señores que están acá en la presentación, pues se dieron cuenta que en las organizaciones hay frecuentemente lo que ellos llamaron la hostilidad para compartir conocimiento. Es decir, yo no quiero compartir conocimiento y frecuentemente la razón principal es que gran parte de nuestras organizaciones nos incentivan tener conocimiento, pero no nos incentivan compartir conocimiento. Es frecuente en las empresas y en las entidades públicas que, por ejemplo, yo hice una maestría, voy a recursos humanos y entonces es factible que me suban el sueldo por el solo hecho de ahora tener ya la maestría. Así de simple. Mm, y la pregunta es, bueno, pero sí, tiene el diploma, pero si sabe de eso, no importa. Entonces se valora el tener conocimiento. Y es triste que, digamos, hay personas que saben mucho, son generosos con su conocimiento, lo comparten con otros y eso no cuenta. Es decir, no hay incentivos por compartir conocimiento y entonces la directriz es pésima, ¿no? Hay que tener conocimiento, eso lo valoramos y no valoramos compartir conocimiento. Eso tiene que cambiar en nuestras organizaciones. La tercera variable es muy importante y se llama autoeficacia, que complementa la cuarta que vamos a ver ahorita. La autoeficacia es si yo me creo que tengo la capacidad para algo. Entonces, por ejemplo, la autoeficacia es entonces lo que yo creo sobre una capacidad particular. Ejemplo típico, autoeficacia para compartir conocimiento. Entonces, en nuestro equipo de trabajo, estamos en una reunión en el equipo y hay una persona que maneja muy bien el tema, lo hace fantástico, todos estamos muy felices con lo que hace y el jefe le dice, oye, en la reunión que tendremos de junta directiva el lunes, te voy a pedir que me acompañes porque no, pues tú lo explicas súper bien, yo quiero que tú lo hagas allá. Y muchas veces ese empleado entra en pánico. Uy, jefe, no, ¿cómo me va a hacer eso? No, 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 junta directiva, no, yo no, 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 ¿qué le pasa, jefe? No me ponga a hacer eso. Esa persona no tiene un problema de capacidad o competencia, sino tiene un problema de autoeficacia. Es muy buena, pero no cree que sea capaz de hacerlo con personas que tienen un nivel jerárquico superior. Entonces, lo que hay que trabajar con esa persona no es más capacitación, sino que hay que trabajar con esta persona es que se lo crea, que efectivamente tiene esa capacidad, en este caso para compartir un conocimiento técnico, para que lo pueda hacer de manera exitosa, así como lo hace con los jefes, como lo hace con sus compañeros, pues que también sea capaz de hacerlo arriba con la junta directiva, que de hecho entre más arriba, pues menos van a saber del tema, o sea, va a quedar mucho más elegante. Pero entonces el problema de autoeficacia es muy importante. Eso nos pasa mucho en otros temas, ¿no? Un tema en el que yo lo veo frecuentemente es en el tema del inglés.
En Colombia hay muchas personas que tienen un problema de autoeficacia con el inglés. Entonces hay alumnos que yo he tenido que me dicen, no, profe, es que yo soy malo para el inglés. Eso es un problema de autoeficacia. No puede haber nadie malo para el inglés. Eso no existe. Hay un problema de autoeficacia. Yo no me creo que pueda aprender inglés. Entonces, si no me lo creo, yo puedo hacer 8 cursos y no lo voy a hacer bien, pero no es porque no pueda hacerlo. Yo les digo, miren, en Estados Unidos, ¿cuántas personas con una, digamos, casi que uno podría decir, con un nivel cognitivo cercano a, digamos, a ser un imbécil, habla inglés? Entonces, en Estados Unidos, si uno es nativo, pues uno, así sea bruto, habla inglés. Entonces, no se trata de que uno tenga que ser inteligente para hablar inglés, tiene que creerse lo que puede hablar. Entonces, lo que hay que trabajar es en la autoeficacia, por supuesto también en las competencias, pero si no nos lo creemos, no vamos a hacer lo posible. Entonces, aplica para el tema de compartir conocimiento, pero los de ustedes que creen que no tienen la capacidad de hablar inglés, piénsenlo. Como decía Carlos, las oportunidades están en Estados Unidos y en Europa y toca hablar inglés. Muy bien. Y por supuesto, el tema, digamos, también muy importante a nivel de personas es las competencias, que ese sí ustedes lo están trabajando todo el tiempo. Todo el tiempo en la carrera están hablando del tema de conocimientos, habilidades, actitudes. Entonces, necesitamos que seamos sobre todo capaces de hacer las cosas, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos competencias. Entonces, si yo sé de un tema, entonces, por supuesto, es un factor importante para que cuando me reúna con otros para compartir conocimiento, pues lo haga muy bien. Pasando entonces a otro de los eslabones que serían condiciones organizacionales, es la mitad de la historia es mía. Yo tengo unas competencias, sí, yo tengo una autoeficacia, pero yo actúo en un entorno. El entorno se llama empresa, organización. Entonces, puede ser a veces que yo tenga la voluntad de hacer algo, pero si no hay condiciones organizacionales, yo no lo hago. ¿Mm? Frecuentemente uno escucha a la gente que dice, no, pues yo sí quisiera hacerlo, pero no hay que mi jefe tal cosa. Entonces, hay bloqueos desde la organización. Vamos a ver los cuatro, digamos, las cuatro condiciones de mi inventario más importantes, que son una cultura organizacional orientada al aprendizaje organizacional, formación o capacitación, claridad de estratégica y soporte organizacional. Si tenemos esas cuatro cosas, se incrementa la probabilidad que nuestra organización sea una organización que gestiona conocimiento. Arranquemos con el más importante de todos, que se llama cultura orientada al aprendizaje organizacional. ¿Eso qué es? Entonces, la cultura, entonces cuando ustedes escuchan el tema de cultura tiene muchos componentes, pero los más importantes son dos. Son valores y prácticas. Entonces, valores y prácticas. Entonces, lo que necesitamos es que cuando hablamos de valores, pues está muy relacionado con lo que veíamos ahorita de las creencias. Entonces, los valores se entienden como creencias también enraizadas, o sea, yo me lo creo y siento que es así. Y cuando hablamos de prácticas, son cosas que hacemos. Entonces, cuando decimos una cultura orientada al aprendizaje organizacional, es que en mi empresa o en mi entidad pública nos creemos profundamente que necesitamos crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento. Y dos, tenemos identificado qué hacer para que eso sea posible. Eso es lo que se llaman las prácticas. Entonces, esa cultura orientada hacia el aprendizaje, entonces es una acción directa, organizada y promovida sobre todo desde la alta gerencia para que eso sea posible. Un facilitador de una cultura del aprendizaje organizacional, como lo dice Buchman, es un ambiente de confianza. Que yo me sienta aquí seguro de que si yo comparto mi conocimiento, pues no voy a ser ni criticado, ni voy a ser en un momento determinado damnificado, sino que lo puedo hacer y de alguna manera lo que va a ocurrir entonces es que evitamos ese fenómeno de acaparamiento. Es decir, si yo tengo el conocimiento y los demás no lo tienen, me va a ir bien. Pero claro, pues eso ocurre cuando no hay confianza en el compartir conocimiento. La norma más reciente de gestión del conocimiento es la ISO 30401. Y la ISO 30401 también nos da algunas pistas de cómo saber
que una cultura organizacional está orientada al conocimiento. ¿Cómo saberlo? Es decir, uno dice, bueno, mm, ¿qué prácticas hay para yo saber si esta organización pública o esta empresa está orientada justamente al conocimiento y al aprendizaje? Primero, las personas comparten conocimiento de manera abierta y honesta. Si eso uno lo ve en la empresa, ok, es una empresa o una entidad pública orientada precisamente a conocimiento. Dos, protegen el conocimiento organizacional. Tres, las personas se sienten empoderadas para actuar basadas en conocimiento. Cuatro, demuestran responsabilidad por su aprendizaje. Quinto, ofrecen su conocimiento a otros en vez de ocultarlo. 6. Colaboran más que competir con sus colegas. 7. Invierten tiempo en la reflexión y el aprendizaje. Y 8. Dan valor a la adquisición de nuevo conocimiento y a su integración con su experiencia. Entonces, este listado es chévere porque nos dice de manera concreta, bueno, ¿y eso qué es, no? Porque no suene por allá, digamos, etéreo, filosófico, sino concretamente cualquiera de ellas, las 7. Si es verdad que esta empresa tiene una cultura orientada al aprendizaje del conocimiento, entonces hay tiempo para la reflexión y el aprendizaje. Si aquí no hay tiempo para nada, si se ve muy mal que yo estoy hablando con mi compañero y mi jefe me mira como dejen de hacer bobadas, vagos a trabajar. Entonces quiere decir que no es cierto que hay una cultura orientada al aprendizaje. Si ustedes miran las empresas más innovadoras del mundo, pues en Colombia conocemos Google, tenemos y 3M, por supuesto el listado es gigante, pero digamos de los que son más visibles en Colombia. Seguramente ustedes han visto videos de Google, en donde Google está lleno de lugarcitos, en donde la gente se puede sentar, comer galletas, tomarse un café, estar sobre una hamaca y hablar con otros. ¿Por qué? Porque Google valora tiempos para la reflexión. Ellos saben que mientras uno está tomando un café con alguien, también puede tener la oportunidad de intercambiar conocimiento y quizás tengan una buena idea, ¿no? Entonces, eso hacen empresas innovadoras. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en 3M y estoy con un compañero tomándome un café, sentado, relajado, y pasa el jefe, dentro de la cultura de 3M, el jefe pensará qué ideas están craneando estos. Y los trabajadores no les da taquicardia, no les da angustia, sino dicen, uy, qué chévere que el jefe nos vio acá pensando. Eso es una cultura orientada justamente al aprendizaje y al conocimiento. El segundo, digamos, la segunda condición es sí la más trabajada y es la condición de formación o más comúnmente llamada en Colombia la capacitación, ¿no? Es muy importante que los trabajadores estén en proceso permanente de capacitación o de formación, porque si no, se desactualizan. Y entonces, desactualizarse genera el riesgo que con el tiempo no compartan conocimiento, sino compartan ignorancia. Cuando uno se está actualizando, entonces, si yo leí que la Tierra era plana y no seguí leyendo, pues seguiré diciendo que la Tierra era plana y mala noticia. Ya no consideramos que es plana, entonces, vaina, no sabía eso. ¿Por qué? Porque no estuve actualizado. Hay un modelo muy bonito que es el modelo 70-20-10, que lo que nos dice es, bueno, pero no estamos hablando solamente de capacitación formal, como ir a la militar a estudiar administración de riesgos. Eso en las empresas es solamente el 10%. Entonces, sí, hay cursos formales en las empresas, ok, pero también el 20% tiene que ser en el aprendizaje que se da con otros. Entonces, yo aprendo con otros tomándome un café, aprendo con otros, digamos, viendo lo que hacen, y también el 70% importante, yo mismo aprendo en mi lugar de trabajo. Entonces, yo leo, yo miro, yo hago, digamos, esfuerzos para yo mismo estar en un proceso de actualización. Entonces, sí, estamos en un proceso de formación o capacitación permanente, se incrementa la probabilidad de que las personas compartan conocimiento actualizado. La tercera es una que no hay acuerdo, yo soy de los que lo defienden, hay otros que no la defienden y se llama claridad estratégica. ¿Qué es eso de claridad estratégica? Claridad estratégica es que las personas de la empresa conocen la misión, la visión y los objetivos organizacionales.
Entonces las personas necesitan saber que, por ejemplo, este año tenemos como uno de los objetivos de la empresa diseñar un nuevo servicio. A algunas empresas no les gusta hacer eso con los trabajadores porque son paranoicos. Entonces piensan que si los trabajadores saben la estrategia, entonces se la van a compartir a la competencia. Digamos que eso es absurdo, ¿no? Porque si la competencia quiere hacerlo, de todos modos lo hace, ¿no? De manera legal, con todo el tema hoy de inteligencia competitiva, o de manera ilegal, ¿no? Entonces soborna a algún empleado y lo hace. Si no logramos que los trabajadores conozcan la estrategia, entonces, ¿cómo van a dar ideas? Si yo no sé que la empresa quiere diseñar un nuevo servicio, y entonces, ¿cómo se me va a ocurrir a mí proponer algo si no lo sé? Entonces, cuando no lo hacemos, estamos convirtiendo a las personas en máquinas o en funcionarios que hacen cosas, pero no los estamos trabajando como humanos que tienen un conocimiento que puede ayudar al negocio. Entonces, como les cuento, no hay consenso en esto, pero yo sí promuevo el que sea muy importante el tema de claridad estratégica. Y la cuarta condición sí es la obvia, entonces, que llamamos soporte organizacional, en Colombia lo llamamos más como apoyo administrativo, y es que las personas tengan las herramientas para precisamente poder crear, organizar, distribuir, aplicar conocimiento, ¿no? Entonces, si no hay las herramientas, entonces, ¿cómo se va a hacer? Yo recuerdo que yo asesoré una empresa hace ya bastantes años, mm, y la empresa tenía la idea de que sería muy bueno empezar a trabajar en redes internacionales, lo cual hoy es obvio, ¿no? En ese momento pues era un buen propósito y si digamos, lo hacen muchas empresas, pero lo más chistoso es que por temas de seguridad, el sistema gratuito que en ese momento era el predominante era Skype. Entonces Skype era gratis y era lo que se hacía. Pero lo más chistoso es que en esta empresa, por razones de seguridad, no se podía utilizar Skype dentro de la empresa. Y por supuesto, llamar telefónicamente era carísimo. Entonces es como absurdo, ¿no? Entonces nos dicen que queremos participar en redes internacionales y no podemos usar ni Skype y el teléfono está restringido. Entonces es absurdo. Eso quiere decir poco soporte organizacional. Entonces, acá estamos hablando de tecnología de información y comunicación. Aquí estamos hablando de todas las, digamos, herramientas, digamos, de tipo tecnológico, desde computadores hasta software para poder trabajar y de cosas más sencillas como impresoras y las cosas que necesitamos para poder compartir conocimiento. Y eso sería entonces lo que llamaríamos soporte organizacional. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es que gestionar conocimiento es facilitar que la organización pueda crear, organizar, distribuir y aplicar conocimiento, que eso ocurre si hay algunas condiciones organizacionales como precisamente claridad estratégica, formación, soporte organizacional y una cultura orientada al aprendizaje y al conocimiento, pero también variar desde el punto de vista personal, ¿no? Creencias, actitudes, autoeficacia y competencias orientadas lo mismo hacia información y conocimiento. Entonces, vamos a dedicar unos tiempos para preguntas. Acá les comparto pues mi portal. Mi portal se llama gestiondelconocimiento.co. Ahí van a encontrar más o menos unos 25 tal vez artículos míos publicados que son de libre acceso. También está mi dirección en LinkedIn y pues también mi dirección en Google Scholar. Google Scholar es un sistema internacional para los que somos investigadores en donde aparece precisamente cuáles son las publicaciones y qué tan citados son esas publicaciones, porque si uno publica algo que nadie lee o que nadie cita, pues está muerto, ¿no? Entonces, la idea es, si algo es valioso de uno, otros autores lo citan a uno. Si no, pues uno no está haciendo nada. Es un investigador de mentiras. Si uno no es citado, no es investigador. Puede ser que sea un hobby, pero no es investigador. Entonces, el reto de cualquier investigador es ser visible y pues uno sabe qué tan visible es precisamente en Google Scholar o Google Académico, como se dice en español. Entonces, estaré dispuesto, listo para poder entonces escuchar preguntas de cada uno de ustedes.